En el marco del Día Internacional de la Mujer, el pasado 8 de marzo en nuestro país se realizó una histórica movilización. Según datos entregados por las organizadoras, más de 490.000 personas se congregaron en el centro de Santiago y más de 800.000 en el resto del territorio nacional. Para saber cuáles son los desafíos del movimiento feminista tras este 8M, nos encontramos junto a Luna Folegatti, académica de la Universidad de Chile. Luna, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Luna, ¿qué se hace con este nivel de adhesión ahora? Porque ha sido una marcha sin duda que ha demostrado una fuerza que, si bien no es una sorpresa, de todas maneras parece haber superado las expectativas incluso. Sí, bueno, la adhesión a la marcha yo creo que corresponde a un proceso y ese proceso se viene gestando hace un par de años bastante fuerte en Chile y que tiene que ver también con un posicionamiento en términos de sentido común de qué es el feminismo y particularmente qué son los derechos de las mujeres. Hoy en día nosotros podemos ver rostros de televisión, conductoras de televisión declarándose feministas, podemos ver una amplia aceptación en los medios, en la casa, en las conversaciones de domingo, donde los derechos de la mujer pasan a tomarse la palabra y a posicionarse en la palestra como un tema que es necesario enfrentar como país. En ese sentido me parece que las proyecciones y por lo menos lo que se plantea desde el movimiento feminista y la misma organización que convocó a la huelga feminista el pasado viernes, es que los temas no solamente corresponden a hechos puntuales que se significan a través de proyectos de ley o transformación específica a nivel institucional, sino que también corresponden a un ámbito más transversal. Nosotras podíamos ver en las imágenes de la marcha del viernes pancartas que iban de una transversalidad de temas, desde violencia de género, desde la crítica con respecto al feminicidio, los derechos sexuales y reproductivos, por una memoria histórica feminista también se salvaguardaban las abuelas, ¿no es cierto? Y hay una presencia transversal que yo creo que es el desafío principal que va a enfrentar el movimiento feminista, es decir, que esto no se acabe mediante demandas específicas, acotadas o segmentadas que puedan exigirse desde el movimiento, sino que también pretendan a una transformación mayor y ese es el punto por el cual las mujeres en general luchan, o sea, es decir, de que las transformaciones sean en el ámbito privado, es decir, en la casa, pero también en el ámbito público, en los lugares de trabajo y en los espacios donde nos desenvolvemos. ¿Puede el feminismo sobrevivir a todas estas diferencias? Porque en la marcha hay muchas mujeres que no necesariamente apoyaban el aborto libre y estaban ahí de todas maneras. Otras que tienen tal vez una mirada diferente de lo que es el feminismo. No hay un solo feminismo además, pero ¿pueden convivir todas esas miradas dentro de un movimiento así importante? Bueno, yo creo que es muy interesante tu pregunta porque justamente uno de las particularidades que tiene y ha tenido el movimiento feminista es que se compone de una heterogeneidad, es decir, es un movimiento diverso que no tiene una mirada y visión única y tampoco establece una homogeneidad al interior de las mujeres que se movilizan. Tenemos mujeres que vienen de distintas características socioculturales, de distintas nacionalidades, que comprenden distintos conflictos y problemáticas que son diferentes. Sin embargo, el movimiento feminista lo que ha logrado, digamos, posicionar no solamente en Chile, sino que a nivel internacional durante los últimos por lo menos 3 o 4 años, es que logra congeniar esa articulación a través de un movimiento que pone por delante no solamente los derechos de la mujer, sino la necesidad de transformar radicalmente una estructura que lo que hace es mantener en una condición, digamos, de subordinación o de discriminación a las mujeres. Entonces, hoy en día lo que prima, me parece, es que existe esa necesidad de manifestarnos, de plantear que las cosas no son como nosotros nos gustaría que fuéramos y que exigimos en términos de derecho ese cambio. Ahora, en términos específicos, si es que hay diferencias con respecto, por ejemplo, posturas que señalan un aborto legal, otras que señalan un aborto libre, también tienen que ver con cómo al interior del movimiento se van cuajando. Y en realidad esto tiene que ver con las particularidades del movimiento feminista en sí. Específicamente porque tampoco nosotras podemos leer, al igual que se hizo con el movimiento de trabajadores, con el movimiento pobladores, con el movimiento estudiantil, cómo se va a desarrollar o cuáles son las características que tiene el movimiento feminista. El año pasado veíamos que son una pluralidad de vocería, que tiene una heterogeneidad que hace que justamente todas nos sintamos parte de ese movimiento también. ¿Es clave la coordinación en este caso? Porque hubo una suerte de ordenamiento en las vocerías, en cómo se fueron ocupando los espacios, pero quisiera preguntar cuán clave es la coordinación y cómo hacer para que todo esto no se desarticule con el paso de los meses, del tiempo. No sé si deberían... ¿Qué objetivos deberían perseguir en los próximos meses, por ejemplo, para que todo esto no desaparezca de cara tal vez al próximo 8M, digamos, que haya una agenda? Claro.
Yo creo que un punto importante dentro de los desafíos que contempla el movimiento feminista en Chile y a nivel internacional tiene que ver con que se bate también o se juega también al interior del movimiento una forma política distinta. Y una forma política en tanto que plantea, digamos, podríamos decir, una crítica a cómo tradicionalmente se entiende la política, lo cual, por ejemplo, se representa en que quizás esta es una de las marchas más masivas desde el retorno a la democracia. Y eso también tiene que ver con que el feminismo plantea un cuestionamiento al poder y un cuestionamiento a una cierta estructura que también es la estructura política. Entonces, el feminismo es político y se bate en esa disputa, y la forma política también tiene que ver con cómo nosotros nos organizamos. Que sea de forma horizontal, por ejemplo, que las vocerías sean rotativas, que no se estructure de forma jerárquica como lo hacen distintas organizaciones políticas tradicionales, son también desafíos que plantea el feminismo para no replicar aquellas críticas de carácter patriarcal que justamente se le hace a la política de carácter masculina. Entonces, este es un proceso que tiene que ir forjándose en la medida en que también nosotras llamemos a transversalizar aún más el movimiento. Y esto tiene que ver con que no solamente se hagan espacios, digamos, centralizados, focalizados en Santiago, sino que se fortalezca y se potencien asambleas y espacios de reflexión feministas en los lugares de trabajo, en los vecindarios, en las escuelas, en las universidades, en los institutos. Es decir, todas vimos el viernes de alguna u otra manera que nos cuestionamos y que miramos nuestro entorno de una forma crítica, y que esa forma crítica fue desde el punto de vista de la mujer y del feminismo. Entonces, cómo nosotras también nos hacemos parte no solamente de lo que diga el movimiento, sino en nuestra cotidianidad, cómo empezamos a ejecutar los cambios, porque sabemos que el feminismo no solamente corresponde a una transformación que se da en términos, podríamos decir, de leyes o de transformaciones institucionales, sino que también es un proceso de transformación social y político. Es decir, que está imbuido dentro de las relaciones sociales y que también requiere una transformación cultural. Y por eso el feminismo lo podemos encarnar todo y podemos practicar esta acción en conjunto. Luna, respecto de la respuesta o la reacción de algunas autoridades, del gobierno en particular, que llamaron a no instrumentalizar, dijeron que esto estaba como secuestrado por un sector político, ¿Fue tal vez correcta la respuesta del gobierno, más allá de las reacciones post-marcha? Digo antes, de la forma en que estaban observando cómo se estaba desarrollando esto, ¿no? Y también un poco yendo al lenguaje que se ha utilizado. Muchas de pronto reacciones que el mismo presidente ha dicho, ya, si es broma, todavía hay margen para decir este tipo de cosas. O algo que también él dijo quizás en el mismo tono, cuando dijo, ¿cuándo es el Día del Hombre? Por una parte, preguntar o queriendo ir como a un análisis de lo que fue como la previa de la movilización en términos de cómo reaccionó el gobierno, o cómo se anticipó el gobierno a lo que iba a venir. Bueno, igual nos enfrentamos frente a un gobierno y particularmente el presidente Sebastián Piñera, que ha tenido un cierto prontuario en relación a dichos y manifestaciones con respecto a los derechos de las mujeres, que deja bastante que desear, por no decir que directamente a veces ha violentado o discriminado a las mujeres. Teniendo eso en consideración, me parece que lo que hizo el gobierno ex post, ¿no es cierto? O sea, después de la marcha, fue plantearse como todos somos generales después de la batalla, es decir, con una voz bastante en apoyo y señalando que el gobierno se hace parte de los derechos de las mujeres. Sin embargo, de tanto los dichos, digamos, de la vocera de gobierno como de Sebastián Piñera, llaman bastante la atención con respecto a que el movimiento feminista traspasa justamente o desborda las posibilidades que tiene el gobierno de conducir una agenda de género. Es decir, nosotras tenemos bastante aspectos que se plantearon como unas promesas después del Mayo Feminista y que hoy en día algunos se han implementado, otras están en vía, no hay medidas concretas y específicas, digamos, para enfrentar, por ejemplo, la posibilidad de que se tramite efectivamente en el Parlamento una ley de violencia integral contra la violencia de género, en el fondo. Son aspectos que hoy día dejan bastante que desear, justamente en una semana donde hubo 2 casos horrorosos de feminicidio, el 7 y el 8 de marzo. El gobierno trata, digamos, de posicionar en un clivaje izquierda y derecha sin comprender que esta es una exigencia, digamos, que busca una transformación a pilares que ellos mismos han querido mantener. Por ejemplo, sabemos que entre las mujeres la demanda por el aborto es algo bastante transversal, o sea, hay un nivel de apoyo efectivo con respecto a mejorar esos aspectos. O también desde el punto de vista del cuestionamiento que hay al sistema de salud y particularmente a la ISAPRE, que hacen un cobro excesivo en las mujeres por el hecho de ser mujer y tener la posibilidad de la maternidad. O bien las pensiones bastante bajas, por no decir que la mayoría de las mujeres recibe alrededor de 147.000 pesos
ingresos en el momento de jubilación, y eso tiene que ver justamente por las lagunas previsionales que tienen vinculadas a los procesos de maternidad y cuidado. Entonces, en el fondo, si es que nosotras no logramos comprender que eso también corresponde a una necesidad de transformar para ampliar los derechos de las mujeres, que corresponden a derechos sociales, el gobierno va a seguir mirando desde una perspectiva utilitarista lo que corresponde a los derechos humanos de las mujeres que hoy día se están batiendo democráticamente en las calles. Bueno, y quedan otros temas también, brecha salarial, por ejemplo. La brecha salarial es una temática que se ha abordado de principios de siglo, o sea, el MEMCH, el Movimiento por Emancipación de la Mujer Chilena, desde 1935 está abogando por igual salario, igual trabajo. Entonces, hay aspectos que son estructurales y que nosotros nos debemos hacer cargo, y que son justamente que, independiente de que se haya llamado a no marchar o no adherir a la huelga, las mujeres reconocen que es el momento de enfrentar esa transformación y exigir ese cambio. Y ese cambio a través de la manifestación. Entonces, no solamente es cuestionable el hecho de que se le restrinja o se merme la posibilidad de manifestarnos, sino que justamente es a través de la movilización como las mujeres hemos conquistado nuestros derechos, y así va a seguir siendo. Bueno, ya hemos explorado parte de las razones probablemente a tanta adhesión, pero ¿qué tiene de particular este momento quizás? Bueno, yo creo que, como te mencionaba anteriormente, corresponde también a un proceso, y ese proceso no solamente se juega en Chile, o sea, el llamado a la huelga también es de carácter internacional, que tiene ya 3 años de trayectoria, y también venimos durante esos 3 últimos años viendo distintas campañas o manifestaciones que han tenido un revuelo internacional. El Ni Una Menos en el caso de Argentina, por ejemplo, el ENAO en el contexto de la elección de Jair Bolsonaro en Brasil. Tenemos el mismo movimiento estudiantil de las mujeres, de las feministas, que exigieron una educación no sexista. Tenemos el Me Too, es decir, hay una temática que se ha posicionado donde se empieza a comprender en clave política cuáles son, digamos, las necesidades de derechos y de transformaciones desde el punto de vista de las mujeres. Y ese proceso ha logrado, digamos, un nivel de adhesión y una comprensión de nosotras mismas y de la ciudadanía en general, de que son demandas que más que justas están al debe con respecto a una cuestión que es súper básica, concebir que los derechos de las mujeres son derechos humanos. Entonces, hoy en día parece bastante complejo que, por ejemplo, como país nosotros no adhiramos al protocolo facultativo de la CEDAW, que es justamente un espacio internacional que lo que hace es resguardar que los derechos de las mujeres se cumplan en los distintos estados. Hay una contraposición, me parece que es necesario poder, digamos, posicionar que justamente como también en los movimientos y las manifestaciones a nivel nacional e internacional cada vez más fuertes y que congregan, digamos, a más mujeres, por ejemplo, los 8 de marzo, también empiezan a tener una respuesta con transformación efectiva. Yo creo que esa es como la proyección, es decir, tenemos una sensación y un movimiento que está activo, algunos llamando una cuarta ola, y me parece que ola en el sentido justamente de que es una marea que va contagiando y va, digamos, traspasando distintas fronteras, como lo hace el feminismo, pero que sin embargo empieza a exigir ya de forma más concreta que se constituyan y que se realicen cambios efectivos. Ahora, el feminismo no es algo que haya comenzado ayer, o sea, hay grandes pensadoras, tal vez llevándolo a un punto de vista más de recoger el pasado del feminismo. ¿Qué deberíamos revisar? ¿Hacia dónde deberíamos mirar también respecto de los avances, de lo que se ha hecho? Bueno, cuando uno mira la historia del movimiento feminista y específicamente en Chile, llama mucho la atención la sincronía o cómo las demandas que hoy día no parecen como algo novedoso o que tienen una bandera muy progresista, vanguardista, son también reivindicaciones que estaban presentes hace 100 años atrás. Entonces, eso da cuenta de que en el fondo, durante los últimos 2 siglos, efectivamente han habido avances sustantivos con respecto a los derechos de las mujeres, pero las demandas, como yo decía, del movimiento por los derechos civiles y políticos de comienzos de siglo, y particularmente en Chile con el MEMCH, que fue una organización a nivel nacional de muchísima importancia por el nivel de articulación que generó en distintas mujeres. El MEMCH tenía aspectos que vinculaban a transformaciones jurídico-políticas como el derecho al voto, pero también con respecto a derechos laborales, igualdad salarial, derechos sexuales y reproductivos, ley de natalidad, control de natalidad en ese aspecto,
pedían educación sexual y reproductiva, señalaban también cuestionamientos con respecto a cómo se estaba estructurando el campo de trabajo para la mujer, que estaban ingresando de manera bastante fuerte, y solicitaban también una educación, digamos, integral para que nosotros podamos acceder a distintos espacios. Entonces, si nos preguntamos en qué medida eso ha avanzado, obviamente nosotras ya estamos insertas en el campo político, tenemos derecho al voto, pero cuando nos vamos a aspectos más específicos, por ejemplo, cómo se vincula o cómo nosotros visualizamos un aspecto que el 8M planteó súper concretamente, que yo creo que también hizo mucho sentido a las mujeres, las dueñas de casa, que tiene que ver con el trabajo de cuidados, lo que nosotros llamamos el trabajo no remunerado, el trabajo que se realiza en la casa, cuando nosotras después de nuestra jornada laboral tenemos que llegar a hacer la comida, a planchar, a limpiar, a cuidar al hijo, ayudar a las tareas. Todo eso han sido condiciones que se plantean como históricas, o sea, que permanecen y que corresponde a un trabajo que es invisibilizado. Entonces, ahí es muy interesante que también este tema estaba presente a comienzos de siglo y se llamaba la atención y se cuestionaba justamente por qué la mujer tenía que cumplir con esta doble carga de hacerse cargo del hogar también y hacerse cargo del espacio productivo. Esta demanda fue una demanda que se planteó fuertemente en la década de los 70 y luego se retoma con mucha fortaleza en los años 80, exigiendo también con una consigna en relación a las luchas por el retorno de la democracia, que era democracia en el país y en la casa. Y aúna justamente esa visión y esa necesidad de concebir el feminismo de una forma transversal. Luna, muchísimas gracias por la entrevista, por estar acá. No, gracias por la invitación.